Muy buenas tardes, auditorio de Radio Universidad, la radio cultural más importante del noroeste del país. Muchas gracias por sintonizar su programa Brechando, un servidor Antonio Quevedo Susunaga. Y bueno, pues nos da mucho gusto estar aquí todos los lunes, miércoles y viernes, pero más gusto, el gusto de tener a un amigo, a un gran amigo, a un compañero y a un gran maestro y a un doctor, Eutilberto Rojas Osuna. Qué bueno que estás con nosotros. Se agradece mucho, Antonio Quevedo, estar contigo aquí en Radio Universidad, un espacio donde estuve muchos años transmitiendo un programa sobre educación. Me da muchísimo gusto recordar, como decía Concho hace rato, casi te digo lo que... recordar las experiencias tanto de la Escuela de Filosofía como desde mucho antes cuando andábamos en algunas batallitas. En un gran activismo. Conocí a Eutilberto en 1977, él 78, 79, 80, muchos años en las colonias, en los movimientos. Así fue. Eutilberto, un activista, ¿ya lo dejaste? No, nunca se deja eso. No, ¿verdad? No se deja, pero lo que tienes que hacer es algo muy sensato. Viene empujando una marea donde vienen grandes compañeros muy serios y grandes compañeros muy oportunistas. Entonces tienes que enfrentarte a muchísima gente con la que no quieres salir mal, vas encauzando tu vida en el crecimiento de la familia y vas viendo que la política tiene por ahí algunos manchoncitos negros que no quieres compartirlos, que quizás los has vivido desde el punto de vista político-laboral. Lo mismo, es lo mismo. Y en el punto de vista laboral... me corrieron 2 veces. No más, yo sé lo que has batallado y sé lo que es Antonio Quevedo Susunaga, un jarocho que llegó a Culiacán queriéndose comer a Sinaloa y que encontró en la Escuela de Filosofía el campo propicio para decir, este es mi destino filosófico y esta es la tierra que yo voy a conquistar. Entonces, cuando ves crecer a la familia y ves que está descuidando muchos aspectos, dices no, aquí no le entro. Un día me vio un compañero reportero en el homenaje que se le hizo a Udómar Ahumada Quintero por su 50 aniversario y me dijo, ¿qué pasó, mijo? Ya te llenaste el dinero de bolsillos, el bolsillo de dinero con lo que has trabajado en el alfabetismo. ¿Qué pasó? Le digo, si supieras cuántos becados tenemos en el alfabetismo nosotros, no dirías esas palabras. No voy a decir el nombre del compañero, pero me cayó muy mal su pregunta, porque creen que el que se retira de un movimiento social cae en el oportunismo, o cae en el monetarismo, tampoco. No es eso. Hay muchas razones para que tú te apartes de una actividad tan bonita, tan romántica, como es la línea política y la línea social. Hay muchas razones, pero yo creo que no es para abundar, simplemente creo que aprendí mucho, comprendí muchas cosas, aprendí a leer por detrás de las noticias, aprendí a adentrarme en las noticias para conocerlas, pero sobre todo también me retiré porque yo buscaba la salud personal, la salud física. Yo andaba muy dañado de mi cuerpo. Andabas quebrado siempre. Totalmente. Mi columna vertebral estaba muy dañada y yo visité componedores, masajistas. Te quejabas seguido, siempre que te veía, te quejabas. Así era. Ahora siento mejor columna que cuando tenía 30, 35, 40 años, de veras. Oye, Eutilberto, la verdad es que Eutilberto Rojas Osuna y un servidor tenemos muchos años de amigos. Él en su quehacer político, en su activismo, y yo en el quehacer periodístico. Pero la gran coincidencia, y él lo registra, fue precisamente cuando entramos e inauguramos la Escuela de Filosofía. Grandes discusiones. Sí, grandes discusiones. ¿Saben? Y les voy a hacer una indiscreción. Yo era jefe de información del periódico Noroeste, y cuando yo tenía alguna intervención decía que hable el representante del Maquis Gutiérrez.
¿Te acuerdas que me decías? ¿Cómo no, hombre? En realidad... Era pues, cuando jugabas a la canica con Maquio, ¿de acuerdo? La verdad que eran bromas, pero todo ese, ahí tuvimos a grandes amigos, tuvimos al Güero Berumen. Descansa en paz. A Villegas. Todavía no descansa en paz. Bueno, sí está descansando, está muy a gusto, está jubilado. Y bueno, pues a muchísimos otros compañeros que convivimos y tuvimos una gran experiencia. Sacamos como a 20 maestros. Era un desfile, ¿te acuerdas? Era un desfile. Entramos como 78 compañeros a estudiar filosofía. Pero entonces muchos no aguantaron las discusiones, no aguantaron las propuestas filosóficas de los maestros. Creían que se iban a ir ya a la lucha guerrillera probablemente, o se iban a ir a tomar las armas de algún modo u otro con las ideas filosóficas revolucionarias, que era cierto, no estaban frescas en la universidad. Y la primera generación fuimos nosotros, afortunadamente. Fuimos nosotros. Convivimos muy bien con los profesores. Siempre he dicho que el mejor maestro que he tenido en mi vida ha sido Ramón Curi Camacho. Ramón Curi. Fíjense que... Descansa en paz. Me refiero a que esté a gusto, no a que esté muerto. Donde me escuches, bueno, Curi. Es una gran experiencia y la verdad que a mí me da mucho gusto tener aquí a Eutilberto con ese cariño y afecto que siempre nos hemos tenido. Y bueno, Eutilberto, yo te invité porque me llamó mucho la atención cuando tú haces un comentario, que me lo traigan aquí y yo le quito el estrés, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador en tu actividad de alfabiótico. Así fue. Es que eso lo hice porque todos los candidatos traen un estrés enorme. Oye, ¿qué es tu actividad, el alfabiotismo, para poder que nuestro auditorio de Radio Universidad se meta un poquito ahí? Muy bien. El alfabiotismo es una derivación de la quiropráctica. Uh-huh. Surge en los Estados Unidos a principios del siglo XX, o sea, el siglo pasado. Uh-huh. Surge ahí, pero estos proponían una metodología que para la quiropraxia era casi romperles un esquema endiosado. Uh-huh. Oye, ¿esto no tiene que ver con la antigua medicina china? Bueno, es que la medicina china tiene mucha resistencia al dolor. Uh-huh. Y el mexicano tiene mucha resistencia al dolor. Uh-huh. Los chinos y los mexicanos se identifican mucho en la resistencia al dolor. Yo nunca he ido a China, pero en China ves calles enteras donde hay diferentes quiroprácticos, masajistas, personas que se dedican, fisioterapeutas o fisioterapistas, que te dan masajes de un modo o de otro, fuerte o suave. Y en México, yo he ido, por ejemplo, donde llego, busco donde haya un lugar alfabiotista o masajista. Fui a San Juan de Dios, fuimos mi esposa y yo hace poco, y ahí estaba un señor que se creía dotado por la mano de Dios, probablemente sí lo era, pero se echó mucho incienso encima. Y le dije, déme un masaje, pero ahí en público me dijo, quítese la camisa, que esto, y empezó a darme masaje ahí sentado en un banco. Pero cuando ya al final le dije que yo era alfabiotista, hizo un gesto hacia atrás y me dijo, caray, dice, entonces somos colegas, dice. Sí. Pero ya aterrizó. Exacto. Entonces, el alfabiotismo significa alfabiotismo, principio de vida. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? La posibilidad de que el ser humano tenga una reacción muy positiva de coordinación cerebral donde sus dos hemisferios tengan comunicación perfecta en cuanto a sus neuronas que empiezan a comunicarse de manera armónica. Es un poco manejar la energía. Es manejo de energía, nosotros somos pura energía. Sí, pero energía. Cuando tú dices, voy a alinear a esta persona, ¿lo estás desbloqueando o qué? Exactamente. Al individuo, cuando tú lo alineas en movimientos que se llama centración, rotación, tracción, uh-huh, que son los 3 movimientos claves del alfabiotismo, uh-huh, estás haciendo un desbloqueo inmediato de su energía negativa. Uh-huh. Y al haber una sinapsis, es decir, una comunicación correcta de las neuronas, el individuo siente de inmediato sueño, uh-huh, respiración profunda,
tranquilidad inmediata, pero también depende de lo que lleve de malestar. Si lleva una hernia de disco o un nervio ciático muy dañado, obviamente que él va a tener dificultades al principio con mucho dolor. A pesar que nosotros aguantamos mucho el dolor, hay gente, desde luego, hay gente que la tocas con un dedo, el dedo índice y grita, pero hay gente que le pasas el brazo o el antebrazo con el dedo índice y no siente el dolor. No siente el dolor. Exacto. Entonces hay de todo, y el alfayotismo tiene que comprender, el alfayotista tiene que comprender la situación de cada persona que llega a atenderse. Y cuando dije eso es en el Facebook, es porque cada individuo que participa, ya sea en política, en agricultura, como obrero, como dirigente sindical, como director de noticias, en este caso tuyo, como periodista que estás comunicándote todos los días con las personas, sufre mucho estrés. Una persona detrás de un escritorio en la radio parece que no sufre estrés, pero está sujeto a tiempos que debe cortar y le están diciendo desde lejos, hey, ya cálmate, y eso lo estresa mucho. Pero además de eso, aunque el individuo no quisiera estresarse, hay unos principios básicos que nosotros debemos aprender. La presión atmosférica nos afecta mucho la columna vertebral. Mucho. Como somos animales ortógrados, es decir, estamos rectos, entonces hace una compactación para vertebrar la presión atmosférica, y eso hace que en algunos individuos, o casi en todos, se muerdan los nervios raquídeos o dermatomas que tenemos, que son los que van saliendo de cada vértebra y son los que inervan todo el organismo, porque se ramifican. Eutilberto, tenemos entonces una gran relación, nuestro cuerpo, una relación cósmica muy importante. Totalmente. Pero somos seres cósmicos. Totalmente. Eso lo entendió el individuo a mediados del siglo XX. Antes se despreciaba todo lo que fuera energía, que no estás loco. Ahora los doctores, la ciencia médica en general, le da mucha importancia a todo eso. Hay quienes curan con energía, se curan ellos mismos. Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí, hay gente que se especializa en eso, y superan muchísimos problemas de salud que ellos o los participantes que tienen, que se les llama pacientes indebidamente, son participantes. Es participar de una disciplina o de una rama médica, está participando con el doctor o con el terapeuta o con el alfayotista, aquella persona. Y efectivamente esto trae como consecuencia un cambio de mentalidad también en el individuo. Si alineáramos a todos los políticos, no serían tan perversos muchos de ellos, en serio. En serio, se les arregla el espíritu. Totalmente, sí. Ya no les gustaría tanto robar, maestro, engañar o mentir, porque además de estresados, traen una mente muy torcida, y lo que hay que hacer entonces es quitar el estrés, y la persona lo que tiene que hacer, ya sea periodista, como tú, sea quien sea, un niño, a mi nietecita, la más pequeña, o la más grande de mis nietas, a los 4 días de nacida la alineé. ¿Ah, sí? A los 4 días. A la otra nieta a los 10 días de nacida. Hay quienes tienen miedo a la alineación porque... Es natural, porque es un proceso de tracción. Entonces, como la banca es inclinada, esa es la diferencia entre quiropraxia y alfabiotismo. La quiropraxia utiliza una mesas horizontales y el alfayotismo inclinada para aprovechar mejor la fuerza. La fuerza, sí, la gravedad del cuerpo es un propio peso, y haya una descompactación mejor, y ya el individuo vaya menos veces. Nosotros nos asombramos porque hay ocasiones en que alguna persona que participa con nosotros llega y en una sola sesión dice, caray, qué cambio sentí. Y hay personas que no. Bueno, estamos aquí platicando con Eutilberto Rojas Osuna, un gran amigo, un experto en alfabiotismo, experto en otras ciencias, pero bueno, aquí lo tenemos porque es alfabiótico. Y después de un corte, regresamos más con estos temas que son de mucho interés para todos. Con razón veía que volteabas, ya no es. Con razón veía que volteabas y decía, pues, algo pasa, ¿qué pasa? Es el tiempo, lo que estamos diciendo. Entonces en los niños, pues, no te imaginas el cambio que hay.
Oye, mira, niños autistas, miras cómo cambian su conducta, maestro. Sí. Una vez nos llevó una señora a su niño. ¿Para las depresiones? Muchísimo. ¿Por qué? Por una razón sencillita. El individuo deprimido es un individuo estresado que ha pasado por una etapa de miedos muy grandes. El miedo es la emoción más profunda y más peligrosa que existe en la naturaleza. Ajá. El miedo, el individuo, todos tenemos miedo, Ujú. todos. Entonces el individuo utiliza en su vida diaria lo que llaman los gringos fight or fly, lucha o evádete, huye. Es decir, nosotros tenemos que enfrentar diariamente grandes retos, ¿no? Diariamente, O sea, ¿esto le ayuda a ellos, se recomponen? mucho. Un deprimido, por ejemplo, ha pasado por cuestiones de tristeza y miedo muy grande. La tristeza y el miedo muy grande producen mucho estrés. Cuando ya se está haciendo el círculo muy grande con tristeza, miedo, estrés, ira y angustia, entonces la depresión aparece ya completa. Cuando hay principios de depresión, el individuo puede superar rápidamente. Lo más importante es que no tomen neurodepresores. Pero pues, un día me llegó un paciente y me dice, oiga, vengo a ver qué puede hacer. Pues, yo no que mucho, dije, yo tomo medicina psiquiátrica, siga tomándola. Entonces un día llegó y me dijo, oiga, fui con mi psiquiatra y dice que usted nomás para lo que es bueno, usted no para enseñar español que no sabe nada y para estudiar filosofía que no sabe, que de estas cosas de la mente usted no sabe nada. Quizá tenga razón. ¿Quién es su psiquiatra? El doctor Medrano. Le dije, mire, yo no voy a hablar del doctor Medrano, lo estimo mucho. Es un gran hombre, un buen psiquiatra. Usted siga aquí si gusta y si no gusta ya no venga. No, se me siento todo mal, ¿verdad? Bueno, como usted dejó a Medrano y se Para ir. Mira, maestro, un cambio completo. Él iba a alinearse con mucho miedo y estrés y se quería regresar rápido porque creía que su vieja estaba con otro. No sé. Y se está oyendo. Sí. Se está oyendo. No te preocupes, es feliz. No sé. Bueno, Gracias, María de Lourdes Palazuelo. Entramos nuevamente a la segunda etapa de esta entrevista con nuestro amigo Eutilberto Rojas Osuna. La verdad es que necesitamos aprender mucho, Eutilberto, sobre el manejo. Nosotros generalmente creemos en la ciencia donde vemos resultados objetivos. así es. Pero cuando hablamos de las energías, cuando hablamos de que te voy a desbloquear, te voy a alinear, te voy a resolver parte de esas emociones encontradas cuando empiece a fluir bien tu cuerpo. Eso la gente a veces no lo entiende. Claro, porque tenemos una cultura medicamentosa. La gente está acostumbrada siempre a ir a las farmacias. Sí. La gente está acostumbrada a dirigirse al quirófano calladita y dócilmente. Sí. Es decir, nos han inculcado una idea errónea de que para todo tenemos que tomar medicamentos. Así es. Hay gente que nunca la puede convencer de que no se opere las hernias de disco en la columna vertebral, que espere un momento, y hay otras que no, al ¿Tú revés. tuviste esa experiencia? Dos hernias de disco tuve yo. ¿Nunca te operaron? Jamás. Una vez visité muchos doctores y en Ajá. el Seguro Social en la Ciudad de México me dijo un doctor, pues mira, si no te operas te vas a dañar, pero en palabras del Ajá. léxico mexicano. Ajá. Entonces le dije yo, le contesté en el mismo léxico mexicano, pues de que me dañe yo a que me dañe usted, prefiero dañarme yo solo. Y se enojó muchísimo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, pues ya hace muchos años, las operaciones de columna eran muy delicadas, siguen siendo muy delicadas, pero ahora hay mayores avances de la ciencia Sí. médica, ahora hay operaciones que son un éxito, pero los sigue siendo los delicado. mismos médicos te dicen que de 100 personas, quizás 92 queden mal y 8 queden bien. Sí. Y ellos mismos, si son honestos
le dicen al paciente, yo le recomiendo que no se opere. Hay muchos doctores que le recomiendan al paciente herniado, es que depende del daño. Oye, ¿esta es una ciencia o qué es? Es toda una ciencia. Es una ciencia. Es toda una ciencia. Es la comprensión del individuo en su totalidad. Yo cuando estaba en secundaria quería ser cardiólogo. Oye, por ejemplo, yo practiqué, ¿te acuerdas? 14 años de karate. Ahí nos practicaba, el maestro Elías, lo recuerdo, de las energías y nos hablaba del Qigong. Sí. Movimientos para canalizar las energías y demás. Bueno, pues esto se me figura que es parte de eso, de ese esfuerzo que tú lo sintetizas en movimientos. Claro, exactamente. Entonces cuando haces eso, hay un proceso de energía. El individuo dice, oiga, sentí calambres en todo el cuerpo. Ajá. Justamente eso. Porque el cerebro es un poderoso dinamo que está transmitiendo energía las 24 horas del día si estemos dormidos o despiertos. Te consume las 2/3 partes de proteína. Te consume el cerebro las 2/3 partes de grasa, las 2/3 partes de agua, las 2/3 partes de oxígeno. Entonces, las 2/3 partes de calor, todo el calor que nosotros producimos en la zona abdominal, se eleva y al cerebro lo trae siempre bien alimentado, aterrorizadísimo por tanto calor que existe, porque el calor lo daña mucho en su trabajo nervioso, su trabajo general del cerebro. Entonces, cuando tienes todos esos elementos y llega una persona, niños autistas que hemos atendido, niños que no podían caminar y que es un gusto. Una vez lloré al ver caminar a un niño que no caminaba. Que no caminaba. Sí, una vez una niña de primero de secundaria, de sexto de primaria, perdón, su papá trabajaba en el Colegio de Independencia, me dijo que si podía atenderla. ¿Qué le pasa? Ya me dijo, no, pues no camina. La llevaron, la atendimos, en 3 meses empezó a dar pasitos. Tenía una infección en la médula espinal, se hizo después karateca, su hermano era maestro de karate en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y casos como esos podríamos mencionar cientos o miles de casos. Ha atendido mucha gente, atiende mucha gente diariamente. Hemos atendido, depende, muchas personas, sí van muchas personas, y nosotros afortunadamente tenemos el orgullo de atender a muchas personas de manera gratuita. La verdad, Gilberto, esto es parte de una cultura muy interesante que apenas la estamos asimilando, porque estamos regresando un poco a nuestro esquema natural. Ya comemos más sano, queremos hacer actividades, que no queremos meter instrumentos o daños a nuestro cuerpo, ¿no? Desde luego, nosotros tratamos de orientar a las personas a que se enfoquen no solamente en el aspecto de mantenimiento del cuerpo, que generalmente muchas personas no le dan mantenimiento al cuerpo y están enfocadas a comprar un carro nuevo. ¿Qué es mantenimiento al cuerpo? El mantenimiento del cuerpo es la comprensión total del organismo, lo que acaba de decir. Uno es la alimentación, otra es la hidratación que va dentro de la alimentación, otra forma es hacer ejercicios, el trabajo es otra forma, el descanso. Muchas personas, tú les dices, vete a caminar 1 hora, hombre, no tengo tiempo. Pero tú los ves sentados frente al televisor horas viendo películas. Así es. He conocido jubilados que dicen, yo ya me jubilé, ahora estoy viendo películas de manera maravillosa. Oye, le digo, no te claves en el sillón, salte, vete a caminar. No, y si yo estoy a gusto, así, bueno. Cada quien, tú recuerdas porque eres filósofo, y creo que tú le enseñaste a Platón algo de eso, que en su alegoría de la caverna, donde decía que cada quien vive feliz, sí, con su mundo explicado en el frente, y si lo sacas de eso, lo demás, y les explican, a los demás son capaces de matarlo. Lo mismo pasa en todas partes. Nosotros al principio tuvimos mucha oposición de muchos doctores. Ahora los doctores... a ustedes los difamaban. Sí, exacto, neurólogos, traumatólogos nos mandan sus pacientes. No vayas ahí que te van a lastimar y te van a quebrar la columna. Exactamente. Dentistas nos mandan muchos pacientes porque muchas cuestiones de la mordida irregular es producto de vértebras cervicales. Cuando una persona se accidenta... La alta presión.
Es igual, nosotros, si tú armonizas el sistema nervioso simpático y el parasimpático, Ajá. entonces la presión arterial empieza a A normalizarse. normalizar. Sí, desde luego, pero no, nosotros nunca le decimos a la persona te vamos a aliviar o te vamos a curar. Ese es un engaño. A nadie se le debe decir te vamos a curar, nosotros Tú vente para ayudas acá. a que su cuerpo responda de otra manera. Lo que hacemos es canalizar. Canalizarlo. Eso es canalizar nuestra energía para que la energía de él sea bien conducida. Pues Eutilberto Rojas Osuna, me da muchísimo gusto tenerte aquí en esta cabina de tu casa. No, es la primera y única vez entonces. No, Ah. es que abrimos. Es que se nos acaba de terminar el tiempo. No, yo sé. ¿Eh? Yo sé. Te agradezco muchísimo y nos pueden llamar ¿puedo decir el teléfono? Sí. 715-5910, 715-5910 y 716-2494. Perfecto, bueno, ahí están los teléfonos de Eutilberto Rojas Osuna. Muchas gracias, Eutilberto Rojas Osuna, amigo, y muchas gracias, María de Lourdes Palazuelo. Gracias al auditorio de Radio Universidad. Hasta pronto. Es un orgullo.